Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que genial, porque yo estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy, amigos, nos sumergimos en el corazón palpitante de la industria turca, en el drama, el romance y, por supuesto, los secretos de las telenovelas turcas. Y para ser más precisos, nos vamos de lleno al triángulo amoroso más comentado, analizado y discutido de todos los tiempos de Demet Özdemir, Can Yaman, y ese secreto guardado que ha mantenido a todos en vilo. El título lo dice todo y lo repito para que no queden dudas, Demet Özdemir confiesa Can Yaman es muy especial, la verdad del romance revelada. ¿Están listos para descubrir lo que se esconde detrás de las cámaras, entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca? Pues abróchense los cinturones. Este va a ser un viaje lleno de emociones, de rumores que vuelan, de verdades a medias que se revelan, y por supuesto, de ese drama que tanto amamos. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, si esta es su primera vez en mi canal, no olviden suscribirse. Suscríbanse y activen la campanita. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos, y análisis a fondo sobre sus series y actores favoritos. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y les aseguro que no se van a arrepentir. Y ahora sí, entremos en materia. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de las más fascinantes, debatidas y comentadas del mundo de las telenovelas. Todo comenzó con la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Daydreamer. ¿Recuerdan esa serie? Era una explosión de emociones. La química entre Demet interpretando a Sanem y Can en el papel de Can Divit era simplemente eléctrica. La pantalla ardía con cada mirada, cada abrazo, cada escena romántica. Era imposible no sentir que entre ellos había algo más, mucho más que una simple relación profesional. Y como era de esperarse, los rumores comenzaron a circular. Las revistas del corazón turcas, luego los medios internacionales, se llenaron de especulaciones sobre un posible romance en la vida real. ¿Estaban juntos? ¿Eran solo amigos? ¿Era todo una estrategia de marketing brillante para promocionar la serie? Nadie, absolutamente nadie, lo sabía con certeza, hasta ahora, tal vez, o eso esperamos. Durante el rodaje de Erkencikus, las cámaras capturaron momentos que alimentaron aún más los rumores y la ilusión de los fanáticos. Se filtraron fotos y vídeos en los que se les veía muy cercanos, riendo juntos, compartiendo momentos de complicidad. Las redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, se incendiaron con hashtags como #Canem, combinando los nombres de sus personajes, avivando la llama y alimentando la idea de que su amor traspasaba la ficción. Los fans creían, esperaban y, por qué no decirlo, soñaban con que ese amor se hiciera realidad. Creían en el cuento de hadas que veían en la pantalla y deseaban que la magia continuara fuera de ella. Pero, ¿qué decía la propia Demet? ¿Qué opinaba Can sobre todo este torbellino de rumores y especulaciones? En entrevistas, Demet solía ser muy diplomática, muy cautelosa, evitando confirmar o negar rotundamente los rumores. Decía que tenían una gran amistad, que se llevaban muy bien y que la química en pantalla era el resultado de su profesionalismo y, por supuesto, de su arduo trabajo en equipo. Evidentemente, esas declaraciones no eran suficientes para acallar los rumores. La gente quería más, quería saber la verdad, quería una confirmación. Por otro lado, Can, en sus escasas declaraciones, a veces parecía jugar con la situación, dejando caer pistas ambiguas, con un toque de misterio, que mantenían a sus fans en vilo, pegados a la pantalla y devorando cada palabra. Su silencio, a veces, era más revelador que cualquier afirmación. Parecía disfrutar, en cierta medida, del misterio que rodeaba su relación con Demet. Lo cierto es que, independientemente de lo que sucediera en la vida real, la serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global. La gente se enamoró de Sanem y Can, de su historia de amor, de sus risas, sus lágrimas, sus peleas y sus reconciliaciones. La química entre Demet y Can era innegable, palpable, y eso fue, en gran parte, lo que hizo que la serie conectara con el público a nivel global, trascendiendo fronteras y culturas. El fenómeno Erkencikus demostró el poder de una buena historia y la conexión especial entre dos actores. Y ahora, llegamos a la pregunta del millón, la que todos queremos responder: ¿qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman?
¿Hubo un romance secreto, un amor prohibido? ¿Existió algo más allá de la amistad, de la profesionalidad, de la pantalla? ¿O todo fue producto de la magia del cine y la química de la actuación? ¿Dónde estaba la verdad? Recientemente han surgido nuevas pistas, nuevas declaraciones, y sobre todo, un análisis más profundo, más detallado, de lo que realmente sucedió entre bastidores. Y es aquí donde entra en juego la confesión, que mencionamos en el título, esa confesión que todos esperamos. Aunque Demet nunca ha hecho una declaración explícita, directa, que confirme una relación romántica con Can, sus palabras, sus acciones posteriores, han dado pistas muy claras. En entrevistas más recientes, Demet ha hablado sobre la importancia de la conexión personal en el trabajo actoral. Ha enfatizado una y otra vez cómo es fundamental sentirse cómodo, confiar en tu compañero de reparto para que la química en pantalla sea creíble, para que el público se crea la historia, para que se emocione. Y sin mencionar directamente a Can, ha reconocido con un brillo en los ojos que con ciertos actores, esa conexión fue más profunda, más especial, más allá de lo profesional. Ese simple reconocimiento, esa simple frase, abrió la puerta a un sinfín de interpretaciones y análisis. Además, los gestos de Demet en redes sociales en público también han sido reveladores. Ha reaccionado a publicaciones de Can, ha dado me gusta a fotos y vídeos de su compañero, de su colega, y ha mantenido una actitud de respeto, de cariño, de afecto hacia él. Esto para muchos, para los verdaderos fans, es una clara señal de que, aunque no hayan terminado juntos como pareja, sí hubo una relación significativa entre ellos, una relación que dejó una huella imborrable. Por otro lado, la postura de Can Yaman ha sido, digamos, un poco más reservada. Tras el éxito arrollador de Erkencicus, Can se mudó a Italia para emprender nuevos proyectos profesionales. Sus declaraciones sobre Demet han sido escasas, contadas, y a menudo con un tono de distancia un poco más frío. Esto podría interpretarse de varias maneras, tal vez quería proteger su privacidad, tal vez la relación no terminó de la mejor manera, un final agridulce, quizás, o quizás simplemente quería dejar el pasado atrás, cerrar ese capítulo y enfocarse en el futuro. Pero, ¿y si la clave, la verdadera clave, estuviera en un detalle que quizás hemos pasado por alto? La forma en que Demet se refiere a Can, el cariño implícito en sus palabras, la conexión que se nota en las pocas veces que han coincidido públicamente en eventos, en alfombras rojas. Todo eso sugiere que aunque no hayan terminado como pareja, ambos valoran el tiempo que pasaron juntos, la experiencia compartida. Y ahí es donde entra en juego la palabra especial. Esa palabra que lo cambia todo. Cuando Demet dice que Can es muy especial, no está diciendo que fue su pareja sentimental. No está confirmando ni negando nada. Está diciendo que fue y sigue siendo una persona importante en su vida, alguien con quien compartió una experiencia única, alguien con quien conectó a un nivel más profundo, un nivel que va más allá de lo superficial, de lo cotidiano, de lo puramente profesional. Y eso, amigos, es mucho más de lo que muchos podrían imaginar, de lo que muchos podrían esperar. El hecho de que Demet no haya querido etiquetar su relación con Can es, en cierta medida, comprensible. La vida de los famosos, de las celebridades, es a menudo sometida a un escrutinio público implacable. Cualquier declaración, cualquier palabra puede ser malinterpretada, sacada de contexto, amplificada, distorsionada. Además, es probable que ambos actores, tanto Demet como Can, quieran proteger su privacidad, su intimidad, y evitar que los rumores vuelvan a avivarse, a resurgir con fuerza. La vida privada de los famosos es un tesoro que a menudo se defiende con uñas y dientes. Pero a pesar de todo, la verdad es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo fascinante, cautivadora. Es una historia de amor y desamor, de éxito y fracaso, de amistad y complicidad, de sueños cumplidos y sueños rotos, de magia y realidad. Y por supuesto es una historia que nos recuerda que a veces, las conexiones más especiales son aquellas que no necesitan ser etiquetadas, aquellas que no necesitan un nombre, una definición. El amor, a veces, es mejor vivirlo en silencio, en la intimidad, en el secreto. Y ahora, la pregunta crucial, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de la confesión? Primero, que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue real, tangible, innegable. La pantalla ardía con su presencia. Segundo, que existió una conexión especial entre ellos, que trascendió la pantalla, que fue más allá del trabajo, que fue más allá de lo profesional. Tercero, que independientemente de si fueron o no pareja, ambos se valoran, se respetan y conservan un cariño mutuo, una admiración.
Cuarto, y quizás lo más importante, que la historia de Pájaro Soñador y de sus protagonistas sigue siendo un tema de interés y debate para sus fans, para el público en general. El éxito de la serie, el impacto de la pareja sigue vigente a pesar del tiempo. Demet y Can nos han regalado un cuento de hadas moderno, lleno de romance, pasión, drama, pero también de risas y lágrimas, de momentos inolvidables. Han demostrado que la magia de la televisión puede crear conexiones reales y duraderas, y que a veces las palabras sobran, que la mirada lo dice todo, que un gesto vale más que 1000 palabras. La conexión entre ellos fue evidente para todos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos ha enseñado, una vez más, que el amor, la amistad, la conexión humana, son misterios complejos y hermosos, llenos de matices. Y que a veces la verdad se encuentra en los detalles, en las miradas, en los silencios, en las confesiones que se hacen sin decirlo directamente, en las sonrisas que lo revelan todo. La verdad a veces se esconde en lo sutil. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, la historia de Demet y Can nos recuerda algo fundamental, que el amor y las relaciones son experiencias personales íntimas que pertenecen a los involucrados, y que a menudo, lo más valioso es el recuerdo, la huella que dejan en el corazón. El secreto de su relación, si lo hubo, permanece entre ellos. Y ahora, amigos, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasará en el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos? ¿Alguna vez confirmarán o negarán lo que sucedió? El tiempo, como siempre, tiene la respuesta. Y eso, amigos, es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias, chismes, análisis y reflexiones sobre el maravilloso mundo de las series turcas. Este mundo que nos cautiva, que nos emociona, que nos hace soñar. Y por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les despertó alguna emoción. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Hay muchas historias por contar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema, sobre la historia de Demet y Can. ¿Creen que Demet y Can tuvieron un romance secreto? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Qué esperan del futuro de ambos actores? Déjenmelo saber en los comentarios. Estoy ansiosa por leer sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Compartan sus pensamientos. La conversación está abierta. Antes de irme, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su compañía, por su apoyo. Me encanta estar aquí con ustedes, compartir mi pasión por las series turcas. Me encanta la comunidad que hemos creado. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, suscríbanse y activen la campanita. No se lo pierdan.